Creo que en todo tiempo Dios nos habla, y uno de los mensajes que yo he estado escuchando muy fuerte en esta temporada es adoración. Y no es que no sabía algo acerca de eso, al igual que ustedes. Sin embargo, creo que en este tiempo, a causa de la pandemia, las situaciones difíciles que todos ya teníamos y estamos viviendo, sumado a la pandemia y todo lo que significa eso de inseguridad, de pérdida, de luto, de temor, adoración. Me resuena esa palabra, me ha estado sonando en los oídos y creo que Dios me ha estado hablando. ¿Quién más, quién menos hemos tenido un entendimiento diferente en este tiempo acerca de Dios y de nuestra relación de intimidad con Él? ¿Por qué? Porque nuestro camino se ha despejado, ¿o no? Antes teníamos más recursos, disponíamos de ciertas personas a las cuales podíamos acudir, nos sentíamos un poquito más seguros a causa de lo que estábamos viviendo, pero de repente todo cambia y digo yo, se despeja el camino. Y entonces podemos encontrarnos mejor cara a cara con el Dios vivo, entenderlo, entrar en intimidad con Él. ¿Por qué? Porque no tenemos más a dónde ir. Nunca tuvimos, pero es que a veces nos engañábamos un poco acerca de que sí, parece que podemos obtener recursos en otra parte. Por eso es que hoy les traigo este tema, adoración. ¿Y qué es adoración? Adoración es inclinarse, honrar, rendir culto. Si usted busca en el diccionario va a encontrar estas definiciones y otras. Es reverenciar, inclinarse frente al Dios vivo. Lo que nos ha pasado, al menos a mí me ha pasado en este tiempo, también como ustedes, de mucha pérdida. Ha habido momentos en mi vida en que he anhelado el abrazo de mi Padre Celestial y ahí me he agachado o me he tirado también para que me sostenga, me abrace. Adoración. Y en otras ocasiones también una sensación tan fuerte de la presencia de Jesús, el Rey, que por lo tanto no tenés más que inclinarte también delante de su presencia y entender que va a decidir y puede decidir y lo va a hacer, y todo lo que decida será bueno igualmente. Adoración cuando entiendes que el Espíritu Santo, solamente Él puede hacer algo en esta circunstancia. Y ahí yo misma me he encontrado en algunos momentos orando, pidiéndole al Espíritu Santo o cantando que sople, que mueva, que actúe, que movilice las cosas, que cambie los corazones, que envíe a sus ángeles. Porque en esos momentos realmente se despeja el camino. Eso es adoración. Y yo puse como título quizás a todo esto que he estado meditando como la pelea por la adoración, la batalla por la adoración. Y ahora se van a dar cuenta por qué hablo acerca de esto. Encontré esta lectura que todos conocen, donde está Dios frente a otras, hablando, los ángeles, y ahí en el medio Satanás. Y lo vi a Dios tan cercano al ser humano, con una expectativa de mostrar que el ser humano es capaz de adorarle. Y si ustedes se recuerdan, en Job capítulo 1, 7 y 8 dice, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y miren lo que dice Dios, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Me recordó como cuando uno está en un grupo de mamás y uno, ¿la viste a mi hija cómo camina? ¿La viste cómo habla? ¿La viste cómo dibuja? ¿La viste cómo aprendió? Y dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Lo vi a Dios en esta historia tratando de reflejar, mostrar que hay un hombre, en este caso, en esta historia Job, que es capaz de adorarlo. Pero miren la respuesta de Satanás, que todos conocemos muy bien, porque esta es una historia bastante usada. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso crees que un ser humano te adoraría sin que des algo por él? Qué atrevido el enemigo. Pero le respondió de esa manera, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones?
Pero miren lo que dice Satanás todavía. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. La batalla de la adoración. Pero usted puede decir, bueno, ¿y cómo la batalla entre Dios y el diablo? Bueno, no nos equivoquemos, ¿no? El protagonista principal de siempre es Dios. Es Dios y sus planes, que incluso en medio de situaciones adversas, en medio de esta pandemia y en el medio, caminando el final de los tiempos, Él sigue gobernando y sigue extendiendo y cumpliendo su propio plan. Satanás sabe que parece como un actor secundario. Me hace pensar en esos actores que parece que son relevantes en una película o en una serie, pero que en el medio del camino sabes que va a morir. Ese actor secundario que ni siquiera va a llegar al final de la película y, oh sorpresa, se murió, se quedó en el camino. Así es Satanás, porque ya sabemos cuál es el destino de Satanás. Él también lo sabe, pero no se da por aludido. Entonces ahí en el medio de ese proceso está el ser humano, en este caso Job. Por eso es que yo le llamo a esto que estoy ahora compartiendo la pelea, la batalla por la adoración, que no es entre Dios y Satanás, está en el corazón del ser humano, está en el corazón de Job mencionado en este pasaje. Fue por eso, a causa de esta confrontación de palabras, que entonces Dios le da permiso a Satanás, ya, ok, quítale entonces. Vas a ver que Job igual me va a adorar. Y si usted lee el libro de Job completo, que se lo lanzo esto como desafío, va a encontrar que a pesar de muchas idas y vueltas, subidas y bajadas, Job terminó adorando al Señor, a pesar de que todo se le había quitado, de que él había perdido todo. Entonces lo encontramos al Padre complacido, como en aquella otra historia de Jesús, ¿se acuerda? Cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios, viene a ser bautizado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y él dice, sí, tenés que bautizarme, porque de esa manera vamos a cumplir con lo que se espera que cumplamos, con lo que Dios había definido. Y encontramos en Mateo 3, capítulo 3, sí, pero versículo 15, dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz, he aquí otra vez la voz del Padre, la voz de Dios complacido con la adoración, con la obediencia. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo, quien me da complacencia, dice en otra versión. La batalla de la adoración, que tanto Job en el versículo anterior como Jesús, por supuesto, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, reflejan que es posible darle adoración a Dios. Ambos obtuvieron un excelente resultado. Y de eso es lo que quiero ahora extenderme un poquito más en esta conversación. La batalla de la adoración. ¿Cuál es la batalla de la adoración? El corazón de la batalla es esto que Dios espera de nosotros, de que el ser humano sea capaz de voluntariamente adorarle a Dios. Que el ser humano sea capaz de adorarle a Dios, de inclinarse, de honrarle, de reverenciarle, incluso en medio de situaciones difíciles, en medio de pérdidas totales, si usted quiere. Por eso es que mencionaba al comienzo este asunto de la pandemia en la cual estamos viviendo en esta época. Y también mientras avisoramos el final de los tiempos, que cada vez está más cerca, donde seguramente las cosas se van a poner más difíciles todavía, la pelea en tu corazón y en mi corazón de la adoración. Y esa visión que no debemos olvidar, que es tan real, del Padre, esperando ver a sus hijos inclinarse delante de Él. Y Él mismo gozándose de que sí es posible que el hombre le adore a Dios. Por eso decía que es una de las cosas que más he aprendido en este tiempo. En medio de la crisis, en medio del llanto también, de la situación dramática, ahí, ¿no es cierto?, nosotros en intimidad con Dios, yo he experimentado eso, supongo que usted también, ahí buscando de Dios, anhelando a veces respuestas,
a veces milagros, a veces cambios, pero de paso, ¿no es cierto?, adorando, entendiendo que pasara lo que pasara, Dios seguiría siendo bueno, Dios seguiría siendo fiel, Dios seguiría siendo quien dijo que es, y su palabra seguiría sin cambiar, y sus promesas seguirían latentes. Y nosotros pudiendo vislumbrar un poco de su hermosura, incluso aunque dijera no. Adoración. En Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24, encontramos la definición de adoración, o el tipo de adoración, si usted quiere, que el Padre prefiere. Y la palabra nos recuerda que el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Cuál manera? Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Siempre me fascinó esta palabra y me fascinó también esta idea de poder descubrir cuál es esa forma de adoración, que es la única que al Padre anhela. Dice que es en espíritu y en verdad. Es en espíritu, de espíritu a espíritu. Creo que esto tiene que ver, al menos a mí yo lo percibo así, me suena así, como que tiene que ver mucho con quién soy yo, con quién es Él en primer lugar, lógico, y quién soy yo con respecto a Él. Tiene que ver con identidad. Es una adoración y una conexión que tiene que ser de espíritu a espíritu. Por eso es que la palabra del Señor habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque no solamente es eso que hacemos, a veces nos tiramos ahí delante de Dios y le lloramos y le prometemos un montón de cosas. Y sí, en ese momento nos rendimos, un momento de adoración bastante emocional, adoración conmovedora si se quiere, muy acorde con lo que estamos viviendo, respondiendo a lo que estamos viviendo de difícil, sino que es una oración y una adoración transformadora. Porque no podemos salir igual después de habernos encontrado con el Dios vivo. No podemos salir igual cuando el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, en espíritu y en verdad. Que incluso cuando recibimos una mala noticia podemos seguir ubicados en esa posición. Yo soy hija, Él es padre, Él me ama, nunca dejó de amarme. Adoración en espíritu y en verdad. Muy entendido de quiénes somos, de qué tenemos con Él, en Él, de dónde estamos situados, pero también muy entendidos de quiénes somos sin Él. Así que la palabra de Dios dice que Él busca ese tipo de adoradores. Y yo creo que nosotros hemos tenido un vistazo de esto en esta temporada. Y los que no, yo creo que van a tenerlo pronto. Y de paso que este tema de intimidad y de adorar a Dios pasa por muchos niveles. Es todo un proceso de adoración, de aprendizaje de adoración. Para que en algunos momentos de eso también suceda con nosotros, que el Señor diga: wow, ¿has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hija? Es imperfecto, es tremendamente imperfecta, pero ¿has visto cómo me adora? ¿Has visto dónde está su corazón? ¿Has visto dónde está su espíritu? Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos ese tipo de adoradores? Si pudiéramos hacer una escala, ¿no?, del 1 al 10, como me gusta a veces preguntar, ¿dónde nos situaríamos en cuanto a la verdadera adoración? Esa que le agrada al Padre, esa que espera el Padre, esa que le hace sentir orgulloso, por decirlo de alguna manera, esa que es en espíritu y en verdad. Y yo encontré un modelo bonito, hay muchos en la Biblia, gracias a Dios, que hay registrado de que sí se puede. Por eso es que yo digo que esta es una batalla de adoración en nuestro corazón, donde nosotros podamos, con Dios, por supuesto, con el Espíritu de Dios en nosotros, porque de otra manera sería imposible, podamos confirmar que sí se puede adorar a Dios, que sí podemos rendirnos en medio de la tribulación, que sí podemos seguir amando a Dios y adorando a Dios a pesar de que todo nos falte, como Job. Y una de las historias bonitas también, más sencilla, pero que también muestra el corazón de la verdadera adoración, la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 15 y 16,
donde está David y está con los valientes de David. ¿Se acuerdan ustedes? Ese ejército que David levantó en esa temporada tan difícil de persecución, esos que ahora se los llamaba valientes, eran afligidos, eran atormentados, eran personas depresivas, personas inseguras, y de repente los valientes de David. Y algunos de ellos más valientes que los otros, unas historias espectaculares. Entonces David estaba acá con algunos de los valientes, y la historia dice que David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces tres de esos valientes, que eran unos tipazos, entonces 3 valientes dice que irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Se fueron en medio de los enemigos porque su líder quería tomar agua y de ese pozo. Yo creo que David, como un suspiro, no así como que, ay, deseo algo frío. Él dijo, deseo de ese pozo, y ellos corrieron para satisfacer el anhelo, el deseo, la sed de ese hombre que ellos amaban, al cual habían acompañado, que era el líder, que les había ayudado probablemente, sí, con seguridad, a convertirse en el tipo de hombres que eran ahora. Y dice que tomaron de allí, ¿no es cierto?, corriendo peligro de su vida, y se lo trajeron a David. Pero dice que David no la quiso beber. No sé qué hubiera hecho usted, yo me lo hubiera bebido. Pero dice que David no la bebió. Yo hubiera dicho, wow, gracias, wow, no me lo esperaba, pero muchas gracias, y me lo hubiera tomado. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó. ¿Y cómo la derramó? La derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Y miren cómo él lo interpretó: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, pero la derramó para Jehová. Qué espectacular. A mí la verdad que me encantó esta historia. Y poniéndola en contexto, actualmente no hubiéramos hecho un papel tan bueno como el de David, porque quizás no hubiéramos percibido lo que significaba, cuál era el fondo de esta historia. Porque David la tuvo muy clara, él no era el centro de la historia. Porque él hubiera pensado equivocadamente si dijera, bueno, ellos me deben todo a mí. Pero no se trataba de él, se trataba del Señor. Quien los había empoderado no era David, era el Señor. Quien fue capaz de cambiarlos y transformarlos totalmente a esos valientes no fue David, aunque él colaboró, pero fue el Señor. Por eso es que digo que David lo tenía claro, no se trataba de él, no giraba en torno a él. Es más, el hecho de que a él le iba bien ni siquiera tenía que ver con él y con sus merecimientos, tenía que ver con el Señor, con el favor del Señor, que él decidió derramar en ese lugar. Entonces él tuvo claro, él no se apropió de esas personas, no dijo gracias, porque la verdad que, aunque no lo hubiera dicho, lo hubiera pensado, capaz yo lo hubiera pensado, gracias, por fin reconocen que a causa mía están en esas condiciones, que yo invertí de mi energía y de mi tiempo en ellos, que a causa de que yo voy liderándolos, ellos pueden ser lo que son. Pero él lo tuvo claro, no quiso beber. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Adoración. Lo cual a nosotros también nos ayuda a pensar acerca de lo que Dios nos está enseñando en este tiempo, al menos lo que me está enseñando a mí acerca de adoración. Porque en ocasiones podemos poner en el altar al Dios vivo y ofrecerle adoración a Él, pero muchas veces no nos damos cuenta que ponemos nuestro ego en el altar, incluso sirviéndole a Dios, incluso haciendo ministerio, incluso siendo buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos amigos, incluso haciendo servicio para las otras personas, dejando huellas, si se quiere, dejando legado aparentemente en la sociedad. Pero puede ser que nuestros conceptos de adoración no estén funcionando bien, no haya esa claridad, lo cual sería bastante normal, porque
todo el tiempo estamos peleando con nuestra naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída que todo el tiempo exige adoración. Por eso es que lo pongo así tan claro. Adoramos y ponemos en el altar, lo que ponemos en el altar es para adorar al Dios vivo, o nuestro ego quiere ser adorado. De hecho lo quiere, pero lo está logrando. Por eso es que creo que algo muy importante que podemos extraer de este tiempo y que va a ser muy útil, muy útil en las épocas venideras, las épocas difíciles que se avecinan, es entender cómo se juega esta batalla de la adoración aquí en nuestro corazón, entendiendo que el plan de Dios se va a cumplir sí o sí, entendiendo que el enemigo siempre va a estar estorbando, que aunque sabe que no va a llegar al final de la película, igual va a lanzar toda su artillería para estorbarnos. ¿Y qué es lo que va a estorbar realmente? ¿El plan de Dios? No, porque el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Ya está definido. Pero está estorbando ese anhelo que nosotros tenemos de adorar a Dios, y más que nada la expectativa de Dios de que se confirme aquí en la tierra por medio de nosotros de que sí es posible adorar a Dios, sí podemos voluntariamente inclinarnos delante de Dios, sí podemos escoger que se haga su voluntad y no la nuestra. En Lucas capítulo 4, versículos del 6 al 8, encontramos al mismo Jesús ahí en un lugar de tentación y siempre esa pelea por la adoración. Por supuesto que a Jesús el diablo no lo iba a vencer, pero quiero que observen que esa misma jugada es la que el enemigo y los enemigos, la carne, aquí nuestra naturaleza pecaminosa, Satanás también, el mundo en general, el sistema caído, nos hace permanentemente para que nosotros equivoquemos el camino de la adoración o extendamos a Dios una adoración equivocada, o que finalmente, sin darnos cuenta, si estamos tan despistados, terminemos adorando otros dioses que no son el Dios vivo. Entonces aquí lo vemos al enemigo tentándolo a Jesús, ¿se acuerdan? En el desierto. Y en esta parte el diablo le dijo: todo este dominio y tu gloria y su gloria te daré. Le mostró, ¿no es cierto? Todo. Pues a mí me ha sido entregado, le dijo Satanás, y a quien quiero se lo doy. A Jesús le decía eso. Bastante atrevido, como siempre. Sigue siendo el mismo atrevido el enemigo, por si acaso. Por tanto, si te postras delante de mí, qué atrevimiento a Jesús. Si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué increíble. Nosotros sabemos que Jesús resistió muy bien la tentación, pero sabemos muy bien que la vida del Señor está en nosotros. Nosotros tenemos el ADN de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y Jesús es el modelo, 100% el modelo de lo que un hombre imperfecto, una mujer imperfecta puede hacer aquí en la tierra. Por supuesto que Él no tenía pecado, pero nosotros que tenemos pecado, también tenemos la solución para el pecado en Jesús. En Jesús. Nosotros vencemos en Él. La expectativa es que seamos hallados en Él. La expectativa es que cuando el diablo venga no encuentre nada en nosotros, como no encontraba nada en Jesús. Él porque era perfecto, nosotros porque somos tremendamente imperfectos, pero tenemos la sangre del Cordero que nos lava, nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos redime, nos justifica. Somos en Él justificados. Él se ha hecho justicia de Dios para nosotros, de tal manera que ahora podemos decir con toda seguridad que estamos en Jesús. Hemos sido crucificados con Él, hemos resucitado con Él y ahora estamos sentados a la derecha del Padre juntamente con Él. Y todo está debajo de nuestros pies.
Por eso es que le decía que el plan de Dios sigue vigente, el plan de Dios sigue vivo, el enemigo sigue estorbando. Pero nosotros podemos ser también los protagonistas de esta historia, no porque lo merezcamos, sino porque estamos en Él, en Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros. Y podemos acompañar esta temporada peleando adecuadamente esta que yo le llamo la batalla por la adoración. Así que hay tentación para la adoración. Es más, la batalla principal tiene que ver con tentaciones. Somos tentados, por ejemplo, a subestimarnos o sobreestimarnos. Subestimarnos porque a veces también nos vamos al otro lado, y para mí eso no tiene nada que ver con adorar en espíritu y en verdad. Nos vamos al otro extremo y decimos, no, pero yo no soy nadie, soy un gusano. Claro que somos un gusano sin Jesús. Claro que no soy nadie sin Jesús. Claro que no sirvo para nada, soy incompetente en todo. Y como dijo Pablo, incluso lo podemos confirmar: miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pero él lo aclaró: más gracias sean dadas a Jesús. Es decir, hay una solución, ya fue dada la solución. Por eso digo que nos vamos de extremo a extremo. Nos subestimamos, por lo tanto eso no es adorar en espíritu y en verdad, o nos sobreestimamos, donde pensamos que somos nosotros y no Él. Donde a veces también estamos demasiado enfrascados en mírenme a mí, yo estoy con Jesús, por lo tanto todas las bendiciones están conmigo. Que yo vaya a pasar una tribulación, imposible, porque yo soy cabeza y no soy cola. Y podemos tomar un montón de versículos también para aclarar y confirmar algo que es totalmente incorrecto, de que no vamos a pasar por dificultades. Y no es que no creamos las promesas del Señor, es que hay que tener una visión correcta acerca de la verdadera adoración. Y solamente en la verdadera adoración se conoce realmente quién es el Padre, y se puede tener una percepción, un vislumbre de sus planes y de nuestra inclusión también en sus planes. Pero somos tentados a subestimarnos, a sobreestimarnos. Somos tentados a tratar de demostrar nuestro valor. ¿Se recuerdan cuando Satanás, en esto que les estaba compartiendo hace un rato, en el desierto, tentando a Jesús: si eres hijo de Dios, manda a que estas piedras se conviertan en pan? Si eres hijo de Dios. Y nosotros nos encontramos a veces tentados de esa manera también, a demostrar que somos hijos de Dios. No creo que me enferme. No creo que a mí me pase nada. Rechazo, reprendo, resisto. No digo que no ore de esa manera. Yo oro también así. Pero esas oraciones doctrinales que hacemos a veces también pueden estar bañadas de un concepto equivocado de la vida cristiana. A no ser que Dios te haya hablado directamente de que no te va a pasar nada, ni te va a faltar nada, ni vas a perder nada, ni te vas a enfermar. Si no te habló directamente, entonces cuidado, que es posible que viviendo en esta vida caída nosotros también experimentemos tribulación. Por eso es que lo pongo de esta manera: somos tentados a tratar de demostrar nuestro valor. Pero no necesitamos demostrar nada. Jesús no necesitó demostrar nada. Nosotros tampoco. A veces también somos tentados a elevar al rango de verdad algo que no es verdad. Lo único que es verdad es el Dios Trino. La única verdad es la persona de Jesús. Lo demás, medias verdades, buenas ideas, verdades temporales, si se pudiera llamar así, principios. Pero a veces somos tentados a elevar al rango de verdad algo que no lo es, una idea, un paradigma, una manera de vivir, una percepción que tenemos. Somos tentados también a adorar a un Dios que nosotros mismos creamos. ¿Y a qué me refiero? Es que a veces nos estamos relacionando con Dios de acuerdo a cómo nosotros lo hemos conocido o creído. Algunos piensan que tienen al frente un Dios perfeccionista, un Dios enojado, un Dios que no se satisface con nada. Por eso digo, un Dios que nosotros hemos creado en nuestra mente.
Entonces quiero decirle en esta ocasión de que todo está a veces demandando nuestra adoración. Pero nuestra adoración solamente tiene que ser depositada ante el Dios verdadero. Porque todo nos pide adoración. Quiero decirle que, por ejemplo, las emociones buscan adoración. Los pensamientos buscan adoración. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones a veces quieren elevarse al rango de verdad y definir quiénes somos y qué es lo que podemos hacer. A veces sucede también que nuestros pensamientos buscan adoración. No, porque las cosas tienen que ser así. Las tradiciones buscan adoración. Porque las elevamos a un rango de algo que no se puede cambiar con nada. Le ponemos una inflexibilidad a nuestras ideas. Y eso es adoración. Por eso digo yo que todo busca adoración. Es una batalla por la adoración. Las necesidades suyas y mías también buscan adoración. Estoy sola. Y entonces toda mi vida se define por esa soledad. Me siento herida. Las heridas buscan adoración. Me ofendieron. Nunca pensé que esta persona que tanto amaba me responda de esta manera, me trate de esta manera. Las heridas buscan adoración. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque ponemos todas estas cosas en un altar y no nos damos cuenta, y a veces estamos dejando que esto defina nuestra vida, y es como que si Dios no pudiera hacer nada frente a esas cosas. Porque las emociones buscan adoración, los pensamientos buscan adoración, las necesidades y vacíos buscan adoración. Yo merezco tener un compañero, yo merezco tener una compañera. Yo merezco tener esto o aquello, o lo necesito. Y entonces dejamos que nuestra vida, nuestra actitud, todo quede definido. Las victorias buscan adoración. Cuando hacemos algo bueno, estamos buscando también adoración. Y bueno, estamos siempre tratando de que las demás se relacionen con nosotros en base a eso bueno que hacemos, en base a eso bueno que tenemos. Yo estuve repasando una historia que es bien interesante. Ahora, por cuestión de tiempo, no la voy a repasar toda, pero ustedes la conocen y pueden buscarla también en el libro de Jueces, la historia de Gedeón. ¿Se recuerdan? Pues Gedeón era un hombre, póngale, común y corriente, pero Dios lo había escogido para liberar al pueblo de la opresión de Madián. Y bueno, mientras Gedeón estaba en la parte previa, antes de ir a ese llamado, él ni siquiera creía en sí mismo. Ustedes van a ver la historia, que la historia habla de que él le puso como unas pruebas al Señor, varias ocasiones, como unas 3 pruebas, como para que el Señor le confirme. Se parece tanto a nosotros, que escuchamos a veces a Dios, pero no lo queremos creer. Queremos que nos reconfirme. Era voz de Dios, pero nosotros insistimos porque nos sentimos inseguros. Era un hombre vulnerable. Por eso toda esta historia que les estoy contando en esta mañana acerca de la pelea de la adoración es con hombres y mujeres imperfectos. Gedeón era uno de ellos. Pero Dios lo fue preparando para ese proceso de obedecerle. Incluso hubo un momento en que le pidió que destruya los altares de su padre. Era un hombre tan común como nosotros, que a veces tenemos herencias que vienen de nuestros padres, porque muchos en nuestra genealogía no han adorado al Señor. Incluso algunos creyentes que han estado entre nuestros antepasados no han adorado bien al Señor. Y entonces a Gedeón le pidió Dios que destruya los ídolos de su padre. Y él lo hizo, pero miren, era tan inseguro que destruyó esos ídolos de noche, porque no se animó a hacerlo de día. Pero Dios preparando a ese hombre para hacer su voluntad. Lo escogió. No lo rechazó, pudo haberlo rechazado, porque qué imperfecto, miedoso, inseguro era Gedeón. Pero sin embargo lo escogió para liberar al pueblo de Madián. Pero quiso enseñarle también a él, como en muchas otras historias de la Biblia,
de que no se trata de nosotros, no se trata de vos, Gedeón, se trata de mí, dice el Señor. Y entonces cuando estaban por enfrentar una batalla y tenía Gedeón su ejército, el Señor empezó a disminuir el ejército de una manera increíble hasta que quedaron 300 frente a todo un ejército poderoso. En Jueces capítulo 7, versículo 7 encontramos: entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, porque hubo varias estrategias para ir filtrando a quienes se quedaban y quienes se iban, con estos 300 entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Lo que el Señor quería demostrar una vez más en esta historia es que Él es el centro. Es que Él es el centro. El único que da las victorias es Él. Al único que tenemos que adorar es a Él. El único que escoge hombres y mujeres imperfectos y que los hace posibles, que les da potencial para hacer algo, es Él. No se trata siquiera de la persona que escogió, se trata de Él por medio de esa persona para cumplir ese plan. Y siempre con la expectativa también de que esa persona decida voluntariamente adorarle. Así que claro, aquí con 300 entonces le dio la victoria a Gedeón. Y bueno, frente a esa victoria y otras victorias, destruyó realmente y la opresión que estaba sufriendo el pueblo del ejército de Madián. Entonces el pueblo se volvió hacia Gedeón, lo mismo que hacemos nosotros cuando vemos a alguien que hace algo que nos asombra, nos ayuda, nos impacta. Y entonces vemos a la persona y no vemos a Dios. De vuelta a la batalla por la adoración, no solamente para el protagonista de la historia, en este caso para Gedeón, sino también para todos los que le seguían. Y en Jueces capítulo 8, versículos 22 al 23, encontramos a los israelitas que le dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor. ¡Wow! Sos lo máximo, Gedeón. Entonces vení, gobernanos. Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: miren, aquí un momento de lucidez espiritual, un momento de adoración. Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Me gustó esta parte, como digo, un momento de lucidez, un hombre débil, imperfecto, pero entendió que la verdadera adoración implica honrar a Dios, reconocer quién es Él, inclinarnos delante de Él. Pero la historia no termina ahí con Gedeón. Porque después de hacer algo tan brillante, tanto entendimiento acerca de la batalla de la adoración y tener una actitud como la que acabamos de leer, le pasó algo como nos pasa a nosotros. En un momento nos despistamos. Yo le decía eso al Señor en esta temporada, después de haber tenido unos encuentros de intimidad con Él espectaculares en medio de la prueba, de verdad haberme deleitado de su hermosura, haberme rendido realmente bajo su señorío. Y unas semanas después le decía al Señor: Señor, no permitas que me olvide, porque me di cuenta que soy tan fácil de olvidar, que en un momento puedo perder de vista aquello tan importante, y esa es mi naturaleza débil, pecaminosa. Así que cuando lo veo aquí a Gedeón, ¿qué puedo decir? Si me parezco un poco, y si no fuera por la presencia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, el poder de su fuerza, quizás haría lo mismo. Porque en el capítulo más adelante, en el capítulo 8, versículo 24, dice que Gedeón se le ocurrió una brillante idea. Quiero haceros una petición, le dijo al pueblo, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas, y Gedeón hizo de ellos un efod. El efod era una parte de la vestidura sacerdotal, que no podía ser cualquiera, ni podía tener cualquiera. Tenía una función específica. Ahí mismo se llevaba el purín y el tumim, y tenía mucho que ver con Dios y la forma en que Dios enseñaba acerca del futuro o mostraba lo que podía suceder en el futuro. Pero Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad, él lo iba a tener, de Ofra,
Y todo Israel, escuche esto, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Todo un recorrido, el de Gedeón, que usted puede encontrar muy bien en el libro de Jueces, que de alguna manera ejemplifica nuestro propio recorrido de adoración. Porque hay momentos donde estamos peleando con nosotros mismos, momentos donde nos enganchamos con Dios en espíritu y en verdad, todos unos adoradores, y tan rápidamente podríamos deslizarnos de la verdadera adoración. Así que, concluyendo este mensaje, quiero decirles que no podemos perder de vista que una de las intenciones principales del Señor en esta temporada es que entendamos más acerca de esta batalla. ¿Qué es lo que Dios espera? Que el ser humano decida voluntariamente adorarle. Que el ser humano decida humillarse voluntariamente ante el Dios vivo. ¿Por qué? Porque sin Dios nosotros podemos terminar mal, muy mal. Y como muchos dicen, no se trata solamente de empezar bien, sino de terminar mejor. Y no como Gedeón y muchos otros en la Biblia que encontramos como tremendos ejemplos de adoración, pero que en un instante nos damos cuenta que se volcaron al otro lado. ¿Y qué pasó? Sencillamente es nuestra naturaleza. Así que no perdamos de vista las lecciones de la verdadera adoración. No perdamos de vista ni desaprovechemos esta temporada donde se nos ha despejado el camino para que nos encontremos con el Dios vivo. Y quiero terminar con esta historia que probablemente usted también conoce. Se encuentra en Josué capítulo 5, versículo 13 al 14. Donde encontramos a Josué, el líder que usted conoce, Josué, tremendo. Pero dice que cierto día, cuando todavía estaban acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Y Josué se acercó y le preguntó. Escuchen lo que le preguntó, que parece normal, pero hay mucho de contenido detrás de esa pregunta. Le dijo a este hombre que tenía una espada en la mano: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Era como que veía a ese guerrero impresionante con esa espada. Bueno, decime, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y miren lo que le respondió: ni lo uno ni lo otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. A veces nosotros caemos en la misma confusión que Josué. Asumimos que si es de parte de Dios, es de parte nuestra también. Pero a veces Dios está haciendo su plan por allá y nosotros estamos caminando por otro lado. Aquí le aclaró la película y le dijo: ni de los enemigos ni de vos, Josué. Yo vengo de parte del Señor. Josué no supo qué responder. La historia nos dice que Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hasta el suelo y le dijo: estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. Y el jefe del ejército de Dios le dijo entonces a Josué: quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó, se quitó sus sandalias. Es una historia tremenda, espectacular, donde hay mucho mensaje. Pero cuando yo escuché esta historia, leí esta historia por primera vez, me quedó muy claro que la cancha está rayada. Y somos nosotros los que a veces tenemos que entender que el único que merece adoración es Dios. Que cuando nosotros tratamos de llevarnos la gloria o la adoración, sin querer a veces poniendo a nuestro ego en el altar, la distancia se profundiza. Ni de ustedes ni de ellos. Yo vengo de parte de Dios. Entonces, de esa manera Dios nos está diciendo: ojo, yo soy quien te doy la posibilidad de incluirte en mis planes. Pero yo sigo siendo Jehová, yo sigo siendo Dios. Y tú todavía hay una distancia con respecto a mí, que solamente la puedes cruzar porque yo mismo hice algo al respecto para que la cruces.
Y en cuanto a nosotros, es enviar a Jesús para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Así que hay mucho mensaje en esto acerca de la verdadera adoración. Y quiero que ahora, al cerrar, habiendo hablado todo esto, dando varios ejemplos, compartiendo un poquito de mi propia experiencia también, todos nos inclinemos frente al Dios vivo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Quizás hemos estado tomando de alguna manera como propio algo que solamente le pertenece a Él. Quizás hay otros que se han estado subestimando sin entender siquiera la verdad de que el Dios que está en los cielos se haga cercano a nosotros y nos dé acceso a su presencia, y más que eso, ponga su vida en nuestra vida. Quizás hay algunos otros que han estado adueñándose de lo de Dios como si fuera de ellos y esperando incluso que otros también vean a Dios en ellos, pero en realidad el ego es lo que ha estado en el altar. Yo no sé en qué condición se encuentra usted. Quizás como yo ha pasado por todas esas etapas y otras para que en esta temporada Dios venga y nos enseñe la verdadera adoración. Así que yo le animo a que usted incline su rostro ahí donde está. Póngase en posición de adoración. Su mente, su corazón, todo su ser, su cuerpo, si puede. Yo encontré que una posición para mí de adoración es en el suelo, completamente tirada en el suelo. Y bueno, nadie me ha visto, ni siquiera en mi casa, mis más cercanos, porque siempre busco un lugar donde no hay nadie o un momento donde no hay nadie. Les cuento que incluso tuve oportunidades que lo hice en el baño, apenas entraba, pero lo hice ahí. Porque lógicamente esos momentos no son para el público, son entre usted y Dios. Así que busque su posición de adoración. También puede tener una posición de adoración bien parado, porque hay muchos que se tiran al suelo y se arrodillan, pero no están adorando realmente. Incluso a veces están mostrando algo que no hay realmente en su corazón. Así que no sé cuál es su posición. Pero vamos a entregar nuestras vidas al Rey de Reyes, al Dios eterno, al Padre eterno, al Señor de señores, al Espíritu de Dios, del Dios viviente. Así que ore conmigo y puedo orar así. Padre, Señor, ¿qué te podemos decir, mi Dios? Nos inclinamos delante de ti en este momento. Yo me inclino delante de ti. Yo me inclino delante de ti, Señor. ¿Qué te puedo decir si tú me conoces, Señor? Si sabes de cuántas maneras he equivocado la adoración. ¿Qué te puedo decir, Señor, si tú conoces que incluso me he estado relacionando contigo con una idea de Dios que solamente estaba en mi cabeza? Señor, hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor, perdóname porque incluso me he estado relacionando contigo en base a lo que necesito, a lo que creo que merezco. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque incluso hoy me doy cuenta de que he estado buscando adoración de otras personas hacia mí, tratando de atraer a otras personas hacia mí en vez de atraerlas hacia ti. Perdóname. Y si es su caso, incluso puede decirle al Señor, si aquí hay algún líderes escuchando esto, que sin querer se ha tratado de adueñar de sus discípulos, de sus seguidores, de su equipo, olvidándose que son del equipo del Señor, discípulos de Él, seguidores de Él en primera instancia. Pídale perdón al Señor. Señor, perdónanos. Hoy venimos a apelar a la sangre del Cordero, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Perdón, Señor. Si usted ha descubierto que ha puesto en un altar a sus emociones, a sus pensamientos, a sus heridas sin saberlo, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Hoy quiero volverme a la verdadera adoración. Perdóname, Señor, porque a veces he vivido de tal manera que estoy diciendo de que cualquier cosa, heridas, pensamientos, traumas, situaciones difíciles, pérdidas, son mayores que tú. Perdóname, pídale perdón al Señor. Si usted encuentra coincidencia con alguna de estas ideas
que he lanzado hoy acerca de la verdadera adoración, de la pelea por la adoración. Pídale perdón al Señor. Y luego de pedirle perdón, acepte el perdón del Señor y dígale: gracias, Señor. La sangre del Cordero me lava, la sangre del Cordero me limpia, la sangre del Cordero me purifica. Señor, ven, purifica mi mente, ven, Señor, purifica mi corazón. Ven, Señor, sana mis heridas, sana mis traumas. Hoy los traigo delante del altar. Eso es adoración. Los traigo delante del altar. Dejo estos traumas acá. Dejo estas heridas acá. Dejo este maltrato acá. Dejo estos pensamientos acá. Dejo estas emociones acá. No las quiero. No quiero que gobiernen mi vida. Y hoy vengo a colocarte a ti en el trono. Yo me salgo, Señor, del trono. Si es su caso, hágalo. Señor, yo salgo. Yo me saco a mí misma, yo saco mis ideas, yo saco mis pensamientos, yo saco mis habilidades, yo saco mis planes, yo saco mis sueños y te coloco a ti en el altar. Y Señor, ahora que tú estás en el altar, quiero decirte, y si usted coincide conmigo, hágalo, dígalo: Señor, yo soy la ofrenda. Dígale eso al Señor: yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. Yo me pongo en el altar porque te estamos adorando a ti. Tú eres el Dios vivo, el único digno de toda adoración, el único 100% bueno, 100% gracia, 100% verdad. Ese eres tú. Así que, Señor, nos inclinamos delante de ti. Yo me inclino delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y, Señor, recibe aquí mi vida. Recibe aquí mi corazón. Yo me entrego, yo me rindo. Yo estoy aquí para ti. Mi vida tiene que ver contigo. Incluso, si es su caso, dígale: incluso si no recibiera aquello que te estoy pidiendo, así y todo, te amaría. Dígale eso al Señor. Señor, yo me entrego a ti. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Padre Celestial. Yo te amo, Espíritu Santo. Yo te amo, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque Él es un Dios de segundas oportunidades. Y si usted y yo estamos dispuestos a caminar este proceso de encontrarnos con la verdadera adoración, Dios se va a encargar de llevarnos a destino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.